Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo a nuestra gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor Rodrigo Velasco. Él es el director ejecutivo de la ANDI Seccional Valle del Cauca, la Asociación Nacional de Industriales, el gremio más representativo de la gran empresa colombiana y de algunas multinacionales que están vinculadas a esta unidad. Está también con nosotros Orlando Riascos, quien es asesor del vicepresidente de la República y quien ha estado vinculado a la gestión pública en los últimos años desde la Gobernación del Valle. Y también está con nosotros Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, gremio aliado con quien adelantamos diariamente este informativo. El tema que vamos a conversar hoy con nuestros invitados es de nuevo la reforma tributaria. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar opiniones de dirigentes sociales, de dirigentes del ICBF, del SENA, entre otros, de algunos congresistas que tocaron sus preocupaciones especialmente enfatizadas en qué va a pasar con el SENA, qué va a pasar con el ICBF, qué va a pasar con las transferencias, especialmente las de educación y salud, en tanto que el presupuesto global de la nación se reduciría por cuanto la tasa impositiva de renta que se cobra a las empresas también se va a reducir. Estos y otros temas son los que vamos a tocar con nuestros invitados. Comienzo por pedirle al doctor Rodrigo Velasco, agradeciéndole a aceptar nuestra invitación, que nos explique de cara de los empresarios de la gran empresa cuál es la lectura que le hacen a el argumento central que tiene el gobierno. Está abaratando el costo de emplear colombianos para promover el empleo. Eso es cierto, no va a ocurrir como pasó con la Ley 50, que se bajan los costos de empleabilidad, en este caso con los parafiscales, y no hay suficiente reciprocidad en el incremento de mano de obra empleada. Muchas gracias, muy buenos días, muy complacido de estar esta mañana aquí con todos ustedes. La ANDI, por intermedio de su vicepresidencia jurídica y de asuntos sociales, tal como sucede con todos los proyectos de ley, tanto de origen gubernamental o de origen parlamentario, ha hecho un estudio muy concienzudo sobre el proyecto de reforma tributaria y ha encontrado no solamente que es viable, sino que es conveniente para el país. Nosotros tenemos una confianza como para iniciar pues un análisis corto en el actual ministro de Hacienda y en el director de la DIAN, porque en estos últimos tiempos el recaudo fiscal del país se ha multiplicado. Hoy en día se ha pasado de algo así como 70 billones de pesos a casi 100 billones de pesos en recaudo sin haberse incrementado las tarifas de cobro de impuestos. Eso quiere decir que hay una mentalidad dentro del gobierno en el tema fiscal correcta, en el sentido que el derrame de los cobros fiscales tiene que hacerse a todos los ciudadanos y en proporción, desde luego, a sus rentas, a sus ingresos. Esta reforma tributaria, tal como la hemos estudiado, es progresiva en ese sentido, porque tiene en cuenta todos los estamentos de la sociedad y de la economía en el cobro de los impuestos. Y para decir toda la verdad, la única forma que una política funcione en un país, un modelo económico funcione en un país, tiene que ser con base en los recaudos, porque los únicos recursos que tiene una nación como la nuestra, después que muchas empresas del sector público se privatizaron, pues desde luego es lo que se pueda recaudar tanto por parte de las empresas como por los ciudadanos en general. El tema del salario se desprende de un análisis que es muy simple. El peso colombiano se está apreciando desde hace varios años. Si nosotros convertimos los salarios mínimos a dólares, cada día, ¿no?,
el trabajador colombiano está recibiendo mucho más dólares por su trabajo. Y esto, si bien es muy importante, de todas maneras, en el concierto de la economía global, cada día somos menos competitivos por unos salarios en dólares más altos. Entonces, en alguna forma, pues en aras de la competitividad, pues estos temas tienen que ir recomponiéndose, porque pues tenemos que llegar a la conclusión que estamos inmersos dentro de la economía global, y si nosotros queremos ser productivos, ser rentables, pues tenemos que racionalizar gastos y costos, y desde luego tenemos que reorganizar estos aspectos, entre ellos los temas salariales. Orlando, el doctor Rodrigo Velasco está diciendo que hay que ser competitivos y que por lo tanto la reducción en el costo de emplear personal es una alternativa necesaria para poder que se mantenga la equivalencia en el mercado global. La pregunta que queda en el aire es, ¿no será que se están haciendo dos rebajas? La rebaja de entrada cuando se bajan los parafiscales y la rebaja del impuesto de renta a costa del ingreso de los trabajadores. Muy buenos días para todos los televidentes, un cordial saludo para los invitados y muchas gracias por la invitación al programa. Yo diría que para ser competitivo no hay que restarle capacidad de pago al trabajador, porque se ve que yo creo que efectivamente el trabajador colombiano con respecto al dólar, con respecto a la evaluación, sí, ha aumentado sus ingresos, pero esos ingresos no se le pueden disminuir a los trabajadores porque afecta la capacidad de compra, afecta su demanda efectiva en el mercado y por lo tanto eso afecta a la economía. Y en el tema de los parafiscales, me parece que en la reforma tributaria se le está colgando el tema, como lo dice el señor ministro, a la renta. Van a disminuir la renta, los impuestos de renta del 33% al 25% y no lo van a dejar colgado a los parafiscales como viene haciendo actualmente en el cobro a los trabajadores. Dice que porque está evolucionando mejor la renta, está creciendo a un mayor ritmo que lo que están creciendo los parafiscales. Yo me pregunto por qué no lo hicieron en las cajas de compensación. ¿Por qué no lo disminuyen las cajas de compensación? Y hubo una discusión en el Congreso, yo digo que una conversación para no rebajarle a las cajas de compensación, pero sí rebajarle al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo creo que eso no es pertinente, porque se debe fortalecer el SENA, se debe fortalecer el Instituto Colombiano Familiar, porque cumple una función social muy importante. En el caso del SENA, capacitar a los trabajadores, yo creo que eso es muy bueno para los empresarios. Y en el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muy importante también porque tiene una inversión social grande en los niños de la calle, en la gente que está desarraigada, desplazada en ese país. Por lo tanto, esa reforma es muy discutible en esos términos. ¿Por qué colgarlo a la renta y no colgarlo a los parafiscales? Se dice porque afecta el trabajo, pero yo creo que esa es la discusión y no se debiera mover ese sistema. Yo creo que debe dejarse quieto porque el gobierno nacional no garantiza efectivamente que los recursos le lleguen al SENA. Ese es un tema muy discutido en la reforma. Yo creo que el trabajo es productivo, el trabajo genera competitividad, por lo tanto no colgarle impuestos a los trabajadores me parece que sería benéfico en esa reforma tributaria. Orlando, una aclaración, no se le va a disminuir el salario a los trabajadores, lo que se va a disminuir es el cargo como salario, ¿no?, dentro de los costos de producción de las empresas, porque finalmente el cobro que no se hace como un impuesto al salario se va a hacer como un impuesto a la renta, y cálculos que ha hecho la ANDI, no tanto para el tema de salud como para el tema del SENA, es que los recaudos van a ser del tipo de 1.2, 1.5 billones de pesos en cada uno de los casos. Al contrario, lo que se va a hacer es darle argumentos a institutos como el SENA y a la salud para mejorar su posición dentro de el concierto del tema social. Pero, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa. Nosotros seríamos absolutamente enemigos si se fuese a vulnerar la integridad económica y social del trabajador. Eso no lo permitiríamos nosotros bajo ningún aspecto, desde luego, claro. Porque pues para nosotros es fundamental que haya una equidad social y que haya una paz social. Estamos hablando es en términos de costos de producción, es decir, lo que incide
el parafiscal dentro de los costos de producción, que eso es lo que hace, ¿no?, que un producto X o un producto Y pues no sea competitivo. Ya las empresas sin esa carga parafiscal como un impuesto del salario, ¿no?, se traslada con el llamado CRE o el impuesto a las utilidades y la empresa va a pagar impuestos, en este caso está fijado un 8%, y ese 8% es mucho más que lo que se aportaba directamente a través del impuesto al salario, pues magnífico para el sistema. Sí. Escuchemos a Gustavo Muñoz desde la orilla de los pequeños y medianos empresarios que él representa en Grupo Multisectorial. Buenos días, José Alberto, Rodrigo, Orlando y televidentes. Hombre, sí, digamos que el objetivo de la reforma tributaria es incentivar más la generación de empleo. Vemos cómo para el micro y pequeño empresario pesa mucho a la hora de cumplir el tema de parafiscales, sin desconocer la importancia del SENA y el ICBF. También nos muestran las cifras que aparentemente con el impuesto que se crea, al final en el impuesto de renta se va a incrementar más estos aportes al SENA y al ICBF. Desde la MIPYME estamos muy preocupados en el tema de que creemos que no ha habido el suficiente debate y la sensibilización a una reforma tributaria que tiene 155 artículos. Y veíamos cómo la semana pasada en el primer debate no hubo el suficiente debate, valga la redundancia, y cómo va a volver a tocarse en las sesiones de Cámara y Senado este martes en época navideña. Entonces vemos un afán desmedido del gobierno por aprobar la reforma tributaria con demasiados artículos y no vemos profundidad de comparar de dónde pasa este artículo y qué efecto tiene. Para la gran empresa, pues que es muy juiciosa en su agremiación, en sus estudios, en el impacto, y para la mediana, que está más organizada, digamos que es más fácil digerirlo, pero para la micro y pequeña empresa, que ya viene a ser un oficio de los gremios, todavía la reforma tributaria no es clara, hay un buen sentido, pero no hay un análisis profundo de cada artículo. Creemos que son demasiados y creemos que el país no se puede abocar a estar aprobando a pupitrazo limpio pues la reforma. Creemos que hay una estrategia del gobierno central porque pase ahora en diciembre, aprovechando la época de Navidad, y sentimos que falta mayor profundidad y conocimiento al microempresario y pequeño empresario hacia qué se va a enfrentar. Digamos que esa es la mirada. Sabemos el objetivo, que es promocionar el empleo, incrementar los recursos al ICBF y al SENA, tener un efecto positivo al asalariado de menor de 2.600.000, 2.900.000, y que se afecta de 7 millones hacia adelante a los asalariados, pero creemos que falta mayor profundidad, mayor debate, mayor sociabilización, mayor sensibilización. ¿Cuál es la posición de ustedes? Con respecto a las parafiscales, al micro y al pequeño se va a aliviar esa carga mensual al empleador, que siempre se ve colgado en eso. A veces cumple, si vamos a la realidad del micro y pequeño, cumple con el salario neto y se cuelgan los parafiscales, porque se le vuelve una carga, y cada que va a contratar una persona tiene que hacer su análisis de cuánto le cuesta a esa persona con parafiscales. Entonces puede haber un alivio y se puede incentivar la generación de empleo. Pero a ver, advirtiendo que para este programa son importantes el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, sí quisiéramos llamar la atención de los tres panelistas para que nos aclaren de cara a los televidentes. Si uno observa el costo de los parafiscales, está conformado por SENA, ICBF y cajas de compensación. Como usted lo dice, Orlando, las cajas no están tocadas. Hicieron lobby. Exactamente. Entonces, la primera pregunta que quisiera que ustedes nos dejaran clara es: ¿por qué se toca el SENA y el ICBF y no a las cajas? En tanto que el SENA y el ICBF de alguna manera tienen una cobertura inmensamente mayor que la de las cajas de compensación familiar en cuanto a redistribución social del ingreso. Segunda pregunta: ¿qué pasa con la cotización que también hace parte de los costos de producción cuando se emplea a un trabajador de la seguridad social, es decir, de EPS y pensión? Porque ya hemos visto los escándalos y el estado de lastre que tiene la salud en Colombia, y nos encontramos que entre trabajador y empleador se está pagando más o menos un 15% de la nómina en EPS y pensión, y encontramos que muchas EPS han dejado de prestar su servicio para dedicar esa plata a convertirla en ladrillo, en resort y en muchas otras inversiones
especulativas que nada tienen que ver con la salud. ¿Por qué no le mordió el gobierno a ese costo de financiación de las EPS que cotiza el empleador y el trabajador? Esos dos puntos se los quiero poner en la mesa. Lo primero es que el tema del subsidio familiares, ese es un salario directo que recibe el trabajador en dinero o a través de los servicios que prestan las cajas de compensación. Eso es un salario directo y por eso no se quiso tocar, porque vulneraría en cierta forma pues el recibo del salario integral, por decirlo en alguna forma. El tema de por qué el SENA y por qué el tema de la salud, estos son servicios que no paga directamente la empresa, sino que lo hace pues, a través de entidades debidamente institucionalizadas. Y es una forma de organizar esas entidades. Si bien es cierto, el SENA pues es un instituto fundamental para el desarrollo económico. Yo quiero decirles que yo soy presidente del Consejo Regional del SENA en el Valle del Cauca. Entonces yo entiendo, pues, o he tratado de entender en la mejor forma la reforma, y veo que es una forma en que el SENA puede mejorar su posición y su oferta de servicios mucho más y va a recibir más recursos. Esto es, en cierta forma, un aviso a esos institutos, ¿no?, de que las cosas tienen que mejorarse, y la única forma es hacer, por decirlo en alguna forma, revolcones de este tipo. Lo mismo sucede con el tema de la salud. Todos conocemos los líos en salud en los cuales nosotros estamos inmersos. Yo quisiera decir también que, oyendo pues algunos líderes sociales, algunos representantes y senadores que hicieron presencia en el espacio de participación que hizo o que ofreció las comisiones terceras de Senado y Cámara el viernes pasado en el Consejo Municipal, que no somos enemigos del SENA. Es que el SENA es un organismo tripartito que tiene que ver con la voluntad del gobierno en ofrecer capacitación, de los empresarios y de las empresas en general de dar los recursos, ¿no?, y de la sociedad en general, pues lógicamente de recibir estos beneficios. Mal haríamos nosotros en estar promoviendo o propiciando o aceptando una reforma de corte tributario que vaya a afectar al instituto, ¿no?, porque del instituto nosotros derivamos toda esa gente capacitada que son los que están manejando hoy nuestras máquinas y nuestras tecnologías de punta. Hoy ya no lo están haciendo los ingenieros hoy en día. Entonces, el análisis pues, sobre el tema tiene que hacerse en todo su contexto, ¿no?, y única y exclusivamente pensando que lo que se haga beneficia a las tres entidades en general. Me llama la atención que usted introduce algo así como una advertencia. Es una advertencia a estos institutos, al SENA y al ICF. Lo que entiendo es el mensaje que están enviando a los administradores públicos de estas entidades es que si no hacen las cosas bien, corren riesgo de que estas empresas desaparezcan y se privaticen. No pueden desaparecer. Cualquier cambio que haya que hacer tiene que ser en forma de una reestructuración, porque vuelvo y repito, no hay un instituto, diferente desde luego a las universidades que ofrecen una educación de corte superior, no hay un instituto en Colombia que supla las necesidades de tecnología en mano de obra, de técnica en mano de obra, como es lo que ofrece directamente el SENA. Cualquier cosa que se haga en salud, cualquier cosa que se haga en el SENA, cualquier aspecto que se mejore posteriormente, yo estoy seguro que eso va a ocurrir en el tema del subsidio familiar, ¿no? Tiene que ser para mejorar, porque eso forma parte de una estructura social y económica que es fundamental para el desarrollo del aparato productivo y del funcionamiento del Estado. Yo diría que es una reforma tributaria muy discutida, digamos una reforma tributaria con muchos cuestionamientos, porque una reforma tributaria debe ser estructural, debe acoger de verdad de largo plazo unas medidas que alivien la economía colombiana y que fortalezcan el trabajo, la productividad. Pero el gobierno nacional dijo en un principio, en su campaña política,
que no iba a imponer nuevos impuestos a los colombianos, que no iba a haber una reforma tributaria. Primer desconocimiento de esa propuesta. Y ha sido muy discutida inclusive con la unidad nacional, los mismos partidos que apoyan al presidente de la República ha sido muy discutida, no digamos pues de la oposición que siempre lo va a hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Gustavo, de que esta es una reforma que no se puede aprobar a pupitrazo limpio en el Congreso de la República, menos ahora en diciembre. 155 artículos que usted lo menciona, yo creo que deben ser muy discutidos. El tema de los parafiscales es uno de ellos. Porque si hay estabilidad en los ingresos hoy del SENA y del Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar, ¿por qué colocarlos en la balanza nuevamente de un impuesto a la renta que no se sabe muy bien si va a funcionar o no va a funcionar? El ministro dice que sí, que es que van a aumentar los recaudos, que van a aumentar hasta en 300.000 millones de pesos con lo que tiene hoy presupuestado. Pero esa es la discusión que hay. Yo no creo realmente en esa propuesta porque sí lo dejaron, como usted lo dice, Luis Alberto, para las cajas de compensación. No lo tocaron porque es que ahí hay un elemento político, hubo lobbying en el interior del Congreso de la República. Mientras no lo tiene ni el SENA ni lo tiene el Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar. Yo quiero preguntar, ¿será que están cobrando políticamente la presencia de Uribe, del expresidente Uribe, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar? Puede ser eso. Oiga, o es que quieren acabar o quieren privatizar al SENA. Es una ley de corte político. A propósito, Orlando, Por eso lo digo. A mi correo me llegaban, cuando estaba Darío Montoya, director general del SENA, y a muchas personas nos llegaban correos de él directamente pidiéndonos a los empresarios y dirigentes sociales que defendiéramos el SENA. Y esta vez no se ha visto un solo correo del director general del SENA. Pero es que aquí no se está tentando contra el SENA. Yo creo que antes de darle la palabra a Gustavo, es decir, en ningún momento se está tentando contra el SENA. Lo que se está hay inestabilidad en los ingresos. Lo que se está, no porque el Estado te garantiza mínimo lo mismo que se está aportando hoy en día más inflación más 2 puntos, mínimo. Sí, eso dice que quedó en el presupuesto. No, claro, no, y es que una de las posiciones de la ANDI, Gustavo, es en ese sentido. Nosotros aceptamos la modificación siempre y cuando no haya un deterioro. Y lo que ha planteado el gobierno, y hay que creerle, y eso lo vamos a ver escrito en los parágrafos o en los artículos del decreto o de la ley, la misma cantidad que se está aportando más la inflación más 2 puntos mínimo. Pero es que le rebajan el impuesto a la renta del 33 al 25%. Y dice que con el impuesto de la equidad lo van a clavar. Eso no es. Entonces, ¿por qué modificar eso? Eso no. Porque hubiera sido un impuesto mayor si te dejan en 33% el impuesto y fuera de eso te clavan el 8 adicional. Bueno, pues no aprobar ese impuesto de la equidad, que sí no tiene sentido. Listo. Aprovechando que hay otra inquietud del micro y pequeño empresarios con las cajas de compensación, tanto como el SENA, el ICBF son instituciones que deben permanecer así como las cajas de compensación, pero también hay un sentimiento que la caja de compensación comenzó a abrir ciertas líneas de negocio que se volvieron competitivas del mercado. Entonces uno escucha a empresarios, por lo menos el tema de los supermercados. Entonces los supermercados se volvieron no un regulador de precio, como espera el que aporta una caja de compensación, sino que se volvió competitivo una cadena comercial con ese segmento de supermercados, con marcas propias, y usted no siente cuando uno habla con el microempresario que él se vea beneficiado porque va y consume en ese tema. Hay otros temas de recreación, de educación, de salud. Las cajas le compran al mismo valor que Carulla les compra. Entonces se volvió competitivo y uno no ve el término compensación, porque cuando uno habla de caja de compensación es porque va a compensar lo que ese pequeño trabajador no puede pagar por derecho propio, una educación privada, una recreación privada, y lo mismo las recreaciones. Cuando vemos el lago Calima, hablando de cajas de compensación, muy bonitas instalaciones, una recreación espectacular, se hace mucho, pero también hay un pequeño descontento de cómo se volvió las cajas de compensación como un competidor más de esta economía global, y estas cajas de compensación también dueñas o socias de unas EPS. Entonces veíamos una de las cajas de compensación que tiene el mayor mercado aquí del Valle, como la EPS, que está dentro del marco de la crisis de salud, tiene unas pérdidas terribles, como la caja asume esas pérdidas y entra a fomentar esas pérdidas. Entonces, creemos que el tema de las cajas de compensación hay que revisarlo, así como el gobierno está preocupado por el SENA y el ICBF para volverlos más competitivos, como los empresarios nos quejamos a veces del tema del SENA, que ya los gremios han optado una actitud proactiva de ir al SENA y decirle, mire, esto es lo que yo necesito, venga, presento este proyecto, vengo a estos recursos porque no me están dando la capacitación, la asesoría técnica que yo necesito en el tema del trabajo. También el tema de las cajas de compensación, estamos
ya tarde de entrar a revisar el papel que juegan las cajas de compensación y cómo realmente se vuelve una compensación para el micro y pequeño empresario. Que la palabra es compensación. Pero antes de continuar, permítame, miremos la nota periodística que nos han preparado nuestros reporteros. Cláusula que establece una garantía de que los recursos del SENA y del bienestar familiar que llegarán por la vía del CRE no podrán ser inferiores a la fuente del presupuesto del año 2013. Y a futuro esta aumentará cada año a una tasa de IPC más de 2 puntos. Con esto se asegura que no se desfinancie los programas de dichas instituciones. Congresistas opinan al respecto. Bueno, yo creo que hoy estamos discutiendo reforma tributaria, pero creo que esto es una pantomima más. Esto ya está aprobado, ya está negociado, ya está acordado, y yo lamento que esta reforma tributaria se soporte contra los trabajadores, contra los pobres y contra la clase media. La decisión de acabar el SENA y el ICBF recortándole recursos es algo absolutamente arbitrario, injusto, infame, y bueno, vamos a tratar de desenmascarar este montaje y esta farsa que se está construyendo aquí en Cali hoy, en un foro donde no decide nada ni se plantea nada. Donde se comprueba de manera clara que es mejor la nueva fuente de ingresos que va a tener el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que la parafiscalidad actual. Es decir, el SENA y el Instituto Colombiano van a salir ganando, según cifras que tenemos en nuestro poder. Nosotros no permitiríamos algo en contrario. El SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen que tener los presupuestos hacia el futuro necesarios para atender su expansión, sus planes de inversión, su desarrollo, etc. ¿De qué manera, senador, sobre ese tema va a ganar el SENA y el bienestar familiar? El presupuesto base es el presupuesto del año entrante, 2013, y se le aumenta anualmente el IPC, o sea, la inflación, más 2 puntos. Nosotros hemos hecho ejercicios en donde se comprueba. Es que aquí se ha dicho que el CRE, el nuevo impuesto, no es muy dinámico. Es muy dinámico porque es sobre la base de las utilidades de las empresas. Y va a salir ganando el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El impuesto de renta para la sociedad baja de 33 a 25%, pero las empresas pagarán adicionalmente el nuevo CRE, impuesto sobre las rentas para la equidad, que se creará a partir del 1 de enero del año 2013 para cubrir la parte de los parafiscales que se elimina. Este es un impuesto del 8% sobre las utilidades y para su cálculo no se reconocerán beneficios especiales. Así lo explica el director nacional de la DIAN, el doctor Juan Guillermo Ortega. Que más pronto que tarde vamos a lograr que la comunidad confíe y entienda que esto solo fortalece esas entidades y solamente fortalece el empleo, que es el único interés que tiene el gobierno y que pues lamentablemente ha habido mucha desinformación. Doctor Juan Guillermo, hay situaciones en las cuales uno como periodista y como colombiano, uno espera saber de dónde fue el as de manga que usted sacó sobre el tema del 8%. Eso no es ninguna manga, es bastante bobo. 33% de la tasa de tributación colombiana. Colombia está compitiendo en un mundo en el cual las tasas de tributación sobre renta han venido cayendo. Queremos fortalecer el recaudo quitando rentas exentas y todo tipo de beneficios, pero cambiar las tasas nominales afecta mucho la imagen del país a nivel internacional. Entonces mantenemos la misma tasa nominal del 33. 33 menos 8 da 25. 25 más 8 da 33. Nadie saca ninguna de ningún lado. Lo que pasa es que es imposible dar discusiones cuando la gente no quiere escuchar. A propósito, para escuchar y para que la gente aprenda, especialmente aquí en Cali, en el Valle del Cauca, doctor Ortega, realmente lo que cambia es la figura, pero sigue siendo lo mismo. No, cambia en una gran trascendencia, porque le damos una destinación específica. Lo que más ha crecido en este país ha sido el recaudo de impuestos, de 12 billones en 1990 a 100 billones hoy en día. Nada ha crecido igual. Hemos crecido 30 billones en 2 años de recaudo de impuestos, 50%. Y lo que estamos apostando es lo que estamos haciendo bien. Doctor Juan Guillermo, por último, sobre este tema, realmente, ¿qué se le puede decir a la gente del SENA y a la gente del bienestar familiar? Que no les están diciendo la verdad. Eso solo fortalece esas entidades. Les aumenta los presupuestos, que les aumenta el presupuesto como nunca.
Bueno, de lo que se trata es que no se vaya a hacer política barata a costa de las expectativas de la población colombiana, especialmente la que recibe el beneficio del SENA, del ICBF, que son las dos entidades que hoy han generado urticaria en muchas capas de la población, porque creo que a los dirigentes empresariales que tenemos aquí y al dirigente político que tenemos en la mesa, nos consta y a nosotros mismos que el SENA es quizás y el ICBF son quizás dos de las entidades verdaderamente democráticas que hay en el país, porque hay más o menos 6 millones de colombianos registrados como usuarios de capacitación del SENA, de los cuales 2 millones son presenciales y 4 millones son usuarios del SENA virtual, capacitación en todo tipo de oficio, en todo tipo de área del conocimiento. Y aquí ya lo he dicho varias veces, hay emblemas tan importantes como el de Harry Sasson, el chef de Bogotá, el famoso chef de Bogotá. Él no se formó en ninguna gran escuela gastronómica de París, se formó en el SENA y ha hecho carrera a partir del SENA. Es decir, además, el doctor Velasco sabe que los empresarios, especialmente los grandes, apetecen a los aprendices del SENA, apetecen a los capacitados del SENA en electrónica, en electricidad, en metalmecánica, en fundición, etcétera, porque hay una buena formación. De lo que se trata es que no se vaya a marchitar el SENA y que no se vaya a marchitar el ICBF, porque esas dos entidades, aquí lo hemos dicho en otras oportunidades y a ustedes tres se los pongo sobre la mesa. Cuando el Seguro Social estaba en manos del Estado, aunque el Estado no le aportaba, pero estaba en manos del Estado, había que admitir que el seguro tenía un muy buen servicio en casi todas las áreas de atención. Telecom estaba en casi todo rincón del país. La Caja Agraria estaba en casi todo rincón del país. Hoy día, Caja Agraria y Telecom ya no están en cada rincón del país y el Seguro Social está cada día más agónico. Que no vaya a suceder esto con el SENA y con el ICBF. Todo el mundo dice, no, se van a fortalecer. ¿Será eso cierto? ¿Podemos esperarlo así? Hay que analizar un poco el tema de las empresas en manos del sector público, cómo fue que funcionaron. La filosofía del Seguro Social, perfecta, y antes de que el Seguro Social se politizara al extremo, prestaba unos servicios invaluables. Uno cómo va a negarlo, pero es que no solamente es una buena filosofía o prestar un buen servicio, sino al costo, a la forma, en la forma administrativa como se manejan los temas. El deterioro en ese sentido fue evidente y por eso la buena prestación del servicio pasó a un segundo orden. El Seguro Social, los ferrocarriles, no recuerdo qué otro, Colpuertos, es decir, fueron empresas insignias que participaron en el incipiente desarrollo económico y en los albores de lo que ya posteriormente fue la inserción en los mercados globales, ni más faltaba. Eso lo tenemos muy claro, los ferrocarriles nacionales. Era un orgullo pertenecer a los ferrocarriles nacionales. Pero estas empresas fueron presas de la politiquería y esa politiquería las acabó y fue cuando el Estado pues tuvo que tomar las decisiones que se tomaron. Ya en manos del sector privado, si los temas y las empresas tienen falencias, como es lo que sucede con la salud hoy en día, pues eso también vamos a tener que hacerle un raspado al hueso, porque lo único que le debe interesar a un Estado de Derecho, con todos sus componentes, es prestar a través de esas empresas un servicio óptimo a los ciudadanos. De nada nos vale que nuestro Producto Interno Bruto crezca al 4,5% o al 5%, de nada nos vale que nuestras exportaciones crezcan de 10.000 millones a 60.000 millones de dólares este año, de nada nos vale que pasemos, como decía el director de la DIAN, de un recaudo de 10 billones a 100 billones de pesos en impuestos, si realmente pues eso no se maneja bien y si eso no incide directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos. En el tema específico, nosotros tenemos que volver a explicar que el problema no es el SENA, el problema es que cuando uno aporta al SENA
a través de parafiscales que inciden como un impuesto del salario. Ese salario, ¿no?, a nivel de la competencia global, deja de ser competitivo. Si no se carga ese costo al salario, los salarios serán competitivos. Y hay una cosa muy interesante que no hemos conversado aquí, y es cuál es la incidencia estructural en esta reforma que se propone. Y es que al ser competitivas las empresas se vuelven formales. Gustavo lo decía hace un rato. Es decir, siempre se trata de cumplir con el salario, pero no hay plata que alcance para pagar los parafiscales. Si las empresas dejan de recibir ese impacto no competitivo, pueden formalizarse y formalizan el empleo. Otra de las cosas espantosas que están sucediendo aquí es la informalidad tan grande que hay hoy en día, ¿no?, que hace que la persona se gane efectivamente unos pesos por su trabajo, pero no tenga salud, no tenga cena, no tenga subsidio familiar, simplemente porque las empresas no pueden pagarlo. Desde ese punto de vista la reforma es fundamental, porque va a reordenar el funcionamiento del aparato productivo, ¿no? Ahora, tendrán que haber los controles suficientes para que las platas que se estaban recibiendo o que se reciben actualmente se reciban en una forma incremental vía impuestos a la renta. A ver, yo creo que la discusión está, ya se presentaron por parte del gobierno los esquemas y los mecanismos para el tema del SENA y el Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar basado en la renta y en el actual sistema basado en el cobro a los parafiscales. Tocará ver para creer, porque es la propuesta del gobierno. Hasta ahora el sistema ha actuado bien, creo que se mantiene el SENA, se mantiene el Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar, cumplen su función social y ahora plantean un nuevo esquema basado en la renta. Vamos a ver si ese esquema funciona. Y lo otro, vamos a ver si esta reforma realmente es progresiva o es regresiva, porque lo ideal, una reforma progresiva, es que se le cobre a la renta, se le impongan a la renta unos impuestos directos para que efectivamente ayude a la inversión social y no que se esté generando tributación indirectamente vía el IVA, que también aquí se está aumentando en algunos rubros. Entonces yo creo que ese tema hay que discutirlo. Me parece que el gobierno debe planificar muy bien esta reforma, no simplemente traerla para que la discuta el Congreso de la República, sin haberla llevado a todas las regiones, sin haberla llevado a los empresarios, a los trabajadores. Yo creo que debería tener un mayor tiempo, pero no va a ser posible. Yo creo que el Congreso de la República lo va a poder a pupitrazo limpio en la próxima semana, si no en esta semana. Por lo tanto, vamos a tener una nueva reforma y tocará ver las estadísticas nuevamente. Estaremos evaluando luego si se cumplió o no con los propósitos del gobierno, que son loables. Yo creo, como lo ha dicho el director de la ANDI aquí en el Valle del Cauca, que efectivamente, doctor Rodrigo, se trata de fortalecer el trabajo, acabar con la informalidad y que los trabajadores tengan un mayor ingreso y que las empresas puedan generar mayores ingresos para que podamos mejorar la economía colombiana. Sí, el tema de la informalidad es crítico. Si hablamos solo de un sector, por lo menos el sector de las confesiones, entre Valle y Antioquia, que es la Cámara Colombiana de la Confesión, puede reunir a 10.000 confesionistas, pero la cifra de informalidad es alarmante, 60% de informalidad. Y sí es claro que los pequeños empresarios viven colgados, y vamos a ver las estadísticas de los que deben parafiscales, de los que tienen problemas con el Estado, son los micros y pequeños que no les alcanza para eso. Pero esa informalidad no es por el contrabando. Lo afecta a muchas cosas, tiene que ver. Uno ve en la calle cantidad de productos más baratos que en cualquier, que no los produce nadie, pues, por par de zapatos a 3.000 pesos, ¿quién los produce? Eso sí, pues. Y se están haciendo bastantes esfuerzos ahí, pero es una manera de incentivarlo. Ahora, el tema de las reformas, estoy de acuerdo que debe haber un seguimiento y un control, y los gremios tienen que jugar un papel importante, porque a veces o se privatizan empresas que venían del sector oficial o se aprueban estas reformas, pero el problema es el seguimiento. Hay una filosofía de la reforma de generar más empleo, de generar más productividad, de mejorar la informalidad, pero el problema es que las reformas se aprueban, después no hay seguimiento y después no hay culpables o no podemos llamarle la atención al Estado, al servidor público, porque nos tiene que garantizar a los ciudadanos todo ese tema de entorno de seguridad cuando las cosas no se están cumpliendo como es. Lo pasa como en la privatización de algunas instituciones, como en las reformas. La intención es buena, se supone que para el SENA y el ICBF va a haber más recursos, también hay que exigirle al SENA y al ICBF que sean más competitivos y más eficientes. Ahora, los gremios tenemos que tomar una posición de hacerles, primero participar en esas reformas, porque también no se ve la participación activa, se ve mucho el debate, pero no se ve una participación directa en que los gremios interfieran en la reforma. Y segundo, hacerle un seguimiento a esas reformas
para pedirle cuenta a nuestros servidores públicos y también ser proactivos en el tema. Yo creo que hay un problema en el pueblo colombiano de que no participa proactivamente del seguimiento de esas reformas cuando aprueban y al Congreso de la República. Yo quisiera pedirles a ustedes tres que abordáramos dos aspectos adicionales de la reforma tributaria: el tema de la retención en la fuente sobre los salarios y sobre los servicios profesionales que cobran los profesionales y técnicos a las diversas empresas en su trabajo diario, y el tema que tiene que ver con el IVA. Aclararle mucho al consumidor esas 4 categorías de IVA en las que se está repartiendo la tributación, o en 3 categorías de IVA en que se está repartiendo la tributación, porque sí, se ha especulado mucho que el IVA se le va a poner a la canasta familiar, que ahora todo va a quedar, pero todo indica que no, que hay un IVA segregado y hay un impuesto al consumo suntuario que es distinto del IVA, o sea que es una especie de para IVA adicional, pero eso es para los carros de alta gama, para inversiones suntuarias. Pero es muy importante que a nuestros televidentes les quede claro qué va a pasar con la retefuente. Este técnico que va a una empresa de la ANDI y cobra 2 millones al mes, ¿qué va a pasar con él? ¿Le van a seguir haciendo la retefuente del 10, del 11% o del 6%, o se va a bajar porque ahora la tasa se puso por encima de 2.700.000? Aclarémosle eso a nuestros televidentes. Antes de entrar en ese tema importante, yo simplemente quería hacer como para concluir de pronto nuestra posición en relación con el SENA, una aclaración a los ciudadanos en general. Nosotros aplaudimos que los ciudadanos tomen partido en todos estos temas, pero no se vayan a creer ustedes de que están defendiendo solos al SENA y que los empresarios estamos atacando al SENA o que el gobierno nacional lo está haciendo. El SENA es un organismo tripartito, es de los trabajadores, es de los empleadores y es del gobierno. A todas estas 3 patas de esa mesa les interesa un SENA, ¿no?, fuerte, porque ni ustedes los trabajadores ni los ciudadanos en general van a poder, si no acceden a ir a una universidad, obtener capacitación diferente a la que se obtiene en el instituto. Luego, para ustedes es fundamental. Nosotros los empresarios requerimos de esa capacitación, porque si no las máquinas nuestras no se mueven, ¿no? Y al gobierno nacional, dentro de sus planes de desarrollo y de expansión económica, pues desde luego le interesa tener un instituto que genere capacitación, unas empresas que los tomen y los adopten, ¿no? Porque si no, las cifras de la nación nunca serán las que se proyectan a través de, pues no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos. No somos enemigos, el análisis debe ser económico, debe ser social, y un poquito no le paremos bolas a los análisis políticos. No podemos entrar en esas corrientes que por lo general son de oposición al gobierno, y en la política, pues si bien esto es válido, pues eso finalmente a nosotros no nos va a beneficiar en nuestro concepto. O sea, la ANDI está jugada por defender el SENA y el ICBF. Siempre y cuando, ¿no?, los recaudos sean para mejorar la situación actual. Grupo Multisectorial está jugado por defender SENA y ICBF. Claro, son instituciones claves para el sector empresarial, claves de acceso a la gente que no tiene oportunidad para la educación privada o de más alta gama, clave para la formación técnica que necesitan tanto las empresas, que a veces no encontramos los técnicos, y todavía tenemos diferencia con el SENA porque a veces no hay una buena comunicación entre el empresario y el SENA para la mano de obra, para el perfil que se necesita. Eso hay que afinarlo más y garantizar que los recursos sí lleguen al SENA. Eso es lo que iba a hacer vigilancia a la reforma. También apuesta por el SENA. Sí, por supuesto, el SENA y el Instituto Colombiano de Seguro Familiar con una función social muy importante en el país. Hay que fortalecerlas y hay que blindarlas de la politiquería, por supuesto. Estamos de acuerdo. Entonces vamos a lo de los impuestos. Sí, pero entonces antes veamos una nota que nos han preparado nuestros reporteros, por favor. La pregunta tuya es estupenda. Los asalariados y trabajadores independientes con ingresos inferiores a 3.350.000 pesos mensuales, una vez sean excluidos sus aportes a salud y pensiones, no se les practicará retención en la fuente. En términos brutos, esto equivale a decir que quienes ganen menos de 3.600.000 pesos no pagarán impuesto de renta.
Bueno, la verdad es que ha sido muy complejo porque desde que fue presentada el proyecto en agosto hemos tenido 3 textos donde no solamente se han corregido, adicionado, sino que han entrado artículos que nunca se habían proyectado. Nos extrañaba, por ejemplo, que cada 10 años, cada que hay una reforma, siempre aparece una amnistía tributaria y resulta que esa figura es inconstitucional, entonces tienen que manejarla con otros nombres. Y revisado el tercer texto, ya no se maneja como una reforma que busque la equidad, sino que ya se habla de la disminución de la desigualdad. En la medida que va avanzando los textos y las modificaciones, pues vamos a terminar con una reforma que no va a manejar el término de igualdad que pretende el gobierno. O sea, no entendemos cuál es la disminución de la desigualdad que habla el gobierno en esta reforma. El IVA a la medicina prepagada bajará del 10 al 5%, lo que representa un alivio para 5 millones de personas que utilizan el sistema de salud. Inicialmente el gobierno quería subir la tarifa al 16%, pero el Congreso se opuso. Nosotros consideramos que esta reforma es muy importante porque apunta a una mayor equidad, apunta a una mayor formalización de la economía y apunta a una mejor redistribución de las cargas tributarias entre los distintos contribuyentes, incluyendo los propios empresariales. Por eso vemos de una manera constructiva la reforma. De igual manera, sustituye una carga parafiscal asociada a la generación formal de empleo por un tributo relacionado con la renta, lo cual igualmente es positivo desde el punto de vista de la distribución de esas cargas entre las empresas. No, en modo alguno. Las empresas seguirán contribuyendo de una manera directa a través de las rentas, pero no en relación con la nómina. Hay una disminución de la carga para aquellos sectores de la economía que generan empleo formal y que precisamente por razones de la apreciación del peso o por otro tipo de circunstancias finalmente terminan con una mayor contribución frente a los cometidos sociales que el Estado atiende para la niñez, para la tercera edad, para las familias, los programas de madres comunitarias. Estos recursos no solamente están asegurados a través de estas instituciones que queremos, que ayudamos a crear y que queremos que subsistan en el tiempo con una administración tripartita, sino también que tengan mayores niveles de recursos. La reforma, como está planteada, incrementa los recursos para el SENA, para bienestar familiar y para la salud. Muy bien, retefuente e IVA, ese es el tema que les propongo. El tema de impuestos es fundamental en el transcurso de una nación. Y los ciudadanos vamos a tener que acostumbrarnos a que todos, de acuerdo al nivel de ingreso que tengamos, paguemos impuestos. Los impuestos no son una obligación para los ricos solamente, son una obligación para los ricos, para los menos ricos, para los pobres e inclusive para los muy pobres. Es la única forma de participar dentro del Estado. Si uno aporta de acuerdo a su capacidad, puede exigir, pero no podemos constituir al Estado o no podemos vivir dentro de un Estado en donde unos solos aportan, ¿no?, pero todo el mundo reclama. Estos son sociedades absolutamente imperfectas y lo hago como una analogía a lo que son las cooperativas o las sociedades de otros orígenes diferentes, en donde la gente exige mucho pero aporta poco. La cultura del impuesto es fundamental dentro de una sociedad, que es la única forma en que el ciudadano reclama. ¿Cómo voy a reclamar yo si yo no aporto pudiendo, o si yo no hago aportes fiscales pudiendo hacerlo? Entonces nosotros vemos la reforma tributaria como proactiva, una reforma que propone una cobertura a todos los estamentos de la sociedad, sin tener como filosofía el incremento de los impuestos. El Estado hoy en día está recibiendo 100 billones de pesos en impuestos, y si usted mira las cuentas nacionales no se alcanzan a invertir lo correspondiente, muchas veces por ineficiencia, pero el problema de Colombia no es el déficit fiscal. Nosotros hemos venido bajando el déficit fiscal de 4,5%, hoy en día creo que está alrededor del 1%. Esto quiere decir
que si nosotros cruzamos los programas del gobierno versus o con el recaudo de los impuestos, tenemos cómo financiar Están esos. calzados. Exactamente. Pero el impuesto no tiene en su pago una distribución como debiera ser. Y ese es el planteamiento que se hace. ¿Quién va a quejarse que cuando uno va a un restaurante y paga con 4 personas, y ustedes lo saben porque lo hemos hecho, una factura de 220, 250 mil pesos, en una sola sentada, no esté obligado a hacer un pago del IVA del 16%? Cuando con esos 250 mil pesos es muy posible que coma una familia durante 2 semanas o 3 semanas. Entonces, lo que quiere esta reforma, según lo que nosotros hemos podido analizar y entender, es que haya una distribución y equidad en el pago de los impuestos. Un individuo que se gana 2,5 millones de pesos no es un hombre rico, ni más faltaba, pero está ganándose algo así como 5 veces el salario mínimo. ¿Y cuántos millones de colombianos, Gustavo, tú lo sabes, y Orlando, ¿no? Viven con un salario mínimo de 560 mil o 600 mil pesos mensuales? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que lo que se está planteando es un acierto, ¿no? Ojalá que esa propuesta se cumpla, pues, de acuerdo o como ha sido planteada, y que de pronto por aspectos de tipo político o de otra orden que uno pues no controla porque uno no está metido en el legislativo ni está metido tampoco directamente en el gobierno, pero que por lo menos sea muy aproximada a lo que se está presentando, porque eso es conveniente para el país. Muy discutida la medida que tiene la reforma tributaria de disminuir del 33% al 25% el impuesto a la renta a las grandes empresas. Eso significa que el Estado va a dejar de percibir 8 billones de pesos. Ese es un tema. Y claro, y la gente aplaude que el impuesto a la renta pues solamente se vaya a hacer hasta personas que ganan 3.350.000 pesos. Pero se dice que la gran mayoría de ese impuesto a la renta va a quedar a las personas que ganan 5 millones de pesos. Yo diría, ¿esas personas son ricas en Colombia? No, creo que no, son personas de clase media, la cual van a tener el gran efecto de esa reforma tributaria. Y el impuesto al IVA, pues bueno, se va a disminuir en la medicina prepagada, pero parece ser que se va a aumentar en otros rubros. Y ese es un impuesto, digamos, que el gobierno maneja muy bien, ese lo decía el director de la DIAN ahora, allí es donde está basado los nuevos ingresos que tiene hoy el gobierno nacional, que han aumentado grandísimamente, pero ese es un impuesto completamente regresivo, porque es que se le aplica a todos, sin color político, sin signo de raza, de credo, a todos los colombianos, y ahí hay una injusticia en ese sentido, aunque es muy, digamos, muy fácil recaudarlo, es un impuesto que se ha modernizado mucho, dice que tiene controles, porque efectivamente quien paga el IVA pues tiene que recaudar y tiene que rendirle un informe al gobierno. Entonces, ahí está la discusión. Efectivamente, esa reforma es regresiva, es progresiva, está agravando la renta o no, está agravando el trabajo, va a ser productiva. Pues bueno, yo creo que ya lo hemos dicho aquí, vamos a hacer al futuro qué pasó. Hay que hacerle, como usted lo decía, doctor Gustavo, ahora la evaluación a la reforma, habrá que mirarlo, habrá que volver aquí a ese programa en 6 meses, doctor Luis Alberto Tejada, para revisar si efectivamente las medidas se implementaron o no, y cómo va la economía colombiana, y si seguimos siendo más pobres o más ricos, cómo nos vamos a ver los colombianos frente a esa reforma, o más competitivos, o si efectivamente se está agravando al trabajo, se está agravando a la renta o no. Esa es la gran discusión de Obama con los republicanos en Estados Unidos, gravar a los ricos. Aquí que se está agravando a los ricos, pero yo pienso que no está agravando a los ricos, sino que está agravando a la gran mayoría del pueblo colombiano, que es la clase media, que es la que le van a clavar con esa reforma definitivamente. Bueno, nosotros lo miramos desde 2 aspectos. Con Orlando sí estamos de acuerdo que hay un gran efecto a la clase media y hay que mirarlo y hay que vigilarlo, porque es la que produce y la que genera el empleo o la mano de obra, ¿cierto? Es la que sostiene la carga impositiva. Exacto. Y si hay una clase media dinámica, pues va a haber más poder de consumo y se va a mover más la economía. También estamos de acuerdo en que se simplifique el tema de los impuestos. Pasar de 7 tarifas de IVA a 3 ya es más simple. Así se creen 3 impuestos, porque no es solo uno, el 8%, hablan de 3 impuestos al consumo. Tenemos que mirar que la reforma también simplifique el tema de impuestos. Eso hay que mirarlo más en profundidad, que sea más sencillo
porque no es claro que vaya a ser más sencillo el tema de impuestos, habrá que mirarlo y habrá que hacerle seguimiento. El tema de la clase media es bien importante porque en este momento está siendo muy afectada por el entorno del país. Digamos que hay 4 o 5 sectores que están creciendo y le están dando el apalancamiento al país, pero la clase media se está viendo afectada y uno lo ve en el consumo, en el poder de consumo. En la medida que la clase media se fortalezca, va a haber más generación de empleo, más generación de trabajo, y nos queda es hacerle un seguimiento a este tema. Aplaudimos que se simplifique el tema de los impuestos, que se simplifique el tema de tributar, y si esto va a ser progresivo a todos los estamentos, pero que se vean beneficiados. Yo creo que aquí el tema es hacerle seguimiento a la reforma. Vuelvo y digo que no se puede aprobar a pupitrazo limpio en diciembre, debería tener más tiempo, que todo el mundo conozca qué pasa con este artículo, cómo se va a cambiar, a quién beneficia, a quién no beneficia, y seamos conscientes para hacerle seguimiento al tema. Hay un último tema que yo quisiera retomar de nuevo sobre el tema de la parafiscalidad, porque es que es muy sensible la problemática, y esto va muy dirigido a las empresas que usted representa, doctor Velasco. La gran empresa es la mayor productora de riqueza, pero no necesariamente la mayor empleadora. Entonces, con base en esa evidencia empírica que nos da la realidad, ¿no habría sido mejor que el tema de la parafiscalidad se hubiera gradualizado? Es decir, que a las pequeñas y medianas no se les cobrara la parafiscalidad, pero que a la gran empresa se le mantuviera la parafiscalidad, porque por 10 empleos que se generan en la pequeña y mediana, se generan 2 o 3 empleos en la gran empresa. Entonces, el efecto, digámoslo, sobre la caja, sobre los costos de esa parafiscalidad en la gran empresa no se nota tanto como sí aquí en la pequeña y mediana empresa, y no se afectaría la seguridad financiera de estas dos entidades, que es lo que de todas maneras, por más que el doctor Ortega y por más que los congresistas estén diciendo no va a haber más plata, aquí queda en el ambiente la urticaria de que el SENA y el ICBF muy seguramente se van a marchitar. El empleo no se genera por decreto. El empleo es una respuesta a la necesidad que tiene el aparato productivo para adelantar sus procesos. Esto en la gran empresa, en la mediana y en la pequeña. Uno de los óbices para generar más empleo es la tecnología, ¿no? Definitivamente la tecnología desplaza mano de obra. Otro de los óbices para que no haya empleo es precisamente la falta de competitividad. El tener salarios en dólares mayores que los países o las empresas con las cuales nosotros competimos. Al haber una racionalidad en la aplicación de los recursos del SENA, no por la vía salario, sino por la vía impuesto a la renta, hace que las empresas de todos los tamaños tengan capacidad, ¿no?, de pronto para mejorar el empleo, pero no en una forma determinante, porque en nuestro concepto el aparato productivo actual está copado en su generación de empleo de acuerdo a las necesidades que tiene. Por eso iniciaba la charla diciendo, el empleo no se logra por decreto. Nadie puede decir, hombre, no, empresas, empleen gente. No, las empresas, lo que más les interesa es tener gente que les muevan su empresa, porque con eso la capacidad instalada se copa, se produce más, y si la demanda interna tiene dinámica, pues simplemente se vende y las empresas mejoran su posición, generan utilidades, y entonces el CRE va a funcionar con el 8% en impuestos en una forma positiva. Nosotros creemos que lo que necesitamos para concluir la respuesta a la pregunta es crear unas condiciones de competitividad tales que aquí vengan y se asienten más empresas. La única forma de nosotros bajar el desempleo del 15,4% que lo tenemos hoy en día a niveles como los de Medellín o los de Bogotá, pues un dígito, nos vamos a demorar un rato grande, es creando más empresas. Y para crear más empresas se necesitan crear ventajas competitivas que permitan que inversionistas nacionales o inversionistas extranjeros vengan y se asienten en. Muy bien, cerremos brevemente, doctor Riescos y doctor Muñoz. El trabajo se crea por un decreto, indudablemente, pero estos decretos
que se van a aprobar de la reforma tributaria, uno de ellos, cualquiera de los 155 que aquí mencionó el doctor Gustavo, va a afectar la economía y va a afectar a muchos trabajadores y va a afectar a la clase media. Entonces sí es importante que se legisle a favor de la economía, a favor de la productividad, pero a favor de la gente. En esta reforma es muy discutible algunos elementos y esos artículos que se van a aprobar. Yo creo que va a tocar esperar nuevamente y ojalá el gobierno nacional tenga en cuenta la productividad, piense que efectivamente hay que generar empleo, que hay que lograr beneficiar a la gente, y eso es lo que queremos todos los colombianos, que esa Colombia sea una Colombia democrática, una Colombia en paz, generando empleo, controlando la informalidad y buscando que ojalá este diciembre no sea un diciembre negro para los colombianos con la reforma tributaria, sino que efectivamente sea un diciembre en armonía y en paz. Sobre el tema que decía José Alberto, sí es cierto que según los últimos estudios, y lo vimos en el bloque parlamentario con el estudio que hizo la Universidad del Valle, el 60% de los ingresos los genera la gran empresa, pero el 60% del empleo lo genera la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, no es lo que dijo José Alberto, y yo lo anoté, que el tema fuera gradual. O sea, la micro y la pequeña representan el 93-94% de las empresas en Colombia, y es una cifra que se aplica mucho en el mundo. Entonces, ahí podría haber una gradualidad del tema parafiscal, porque sí aceptamos que nos duele mucho. Nos duele mucho al pequeño empresario. Ahora, el emprendimiento tiene unas cifras muy alarmantes. El 30% de las empresas que se crean en Colombia, solo el 30% llegan a los 5 años de sobrevivencia, el 70% no llegan. De todos esos emprendimientos de los jóvenes, de las universidades que se les intuye para que sean empresarios, no llegan sino el 30% los primeros 5 años. Y cuando se enfrentan a todas las cargas parafiscales, pues ese es una de las causas, una de las muchas causas. Entonces, el tema de gradualidad podría mirarse, y es un tema que lo podemos revisar. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos a nuestros panelistas, al doctor Velasco, al doctor Muñoz, al doctor Riascos, por sus luces, por sus puntos de vista, siempre buscando que usted, amable televidente, tenga elementos de juicio para poder participar de manera consciente y seria en la toma de decisiones colectivas. Recuerde que este programa tiene el propósito de que usted se informe, para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Hay que ejercer la ciudadanía. Buenos días.